Muy bien, muy buenas noches. El Señor nos dio un hermoso día hoy. Muy bien, vamos a ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Yo te recomiendo que cada día le des una leída a Santiago. Son 5 capítulos nada más, no vas a demorar mucho, pero es muy bueno poder leer cada día el libro completo para poder grabar ahí en nuestra mente las enseñanzas de este libro. Vamos entonces a Santiago capítulo 2. Ayer vimos en el capítulo 1 que Santiago va a hablar de las actitudes del verdadero cristiano, frente a las pruebas, frente a la tentación, frente a la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 2, Santiago va a comenzar a enfocarse a la necesidad de hacer. Así terminó el capítulo 1. No sean solamente oidores, sino hacedores. La importancia no solo de oír, sino de hacer. Ahora en el capítulo 2 va a hablar de la importancia no solo hablar, sino hacer. Fíjense el versículo 12. Así hablad, así haced. ¿Ves? No solo oír, sino hacer. Ahora, no solo hablar, sino hacer. No solo decir que vas a hacer esto y aquello, sino hacerlo. Y en el capítulo 4, él va a hablar, en el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El que sabe, no es solamente saber, hay que hacer. ¿Ves? Santiago, que era sumamente práctico, le gustaba que los creyentes lleven a la práctica las cosas. Entonces dice, no solamente tienes que oír, tienes que hacer. No solamente tienes que hablar, tienes que hacer. No solamente es cuestión de saber, tienes que hacer. Así que acá en el capítulo 2, él va a comenzar hablando de un conflicto que estaba habiendo en aquel tiempo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este tema de la acepción de personas, la palabra aquí en griego es una sola, prosopon lambano, que significa levantar el rostro. Levantar el rostro. Ahora, tiene que ver con favorecer a alguien. En aquel tiempo, por ejemplo, cuando llegaba una eminencia, la gente se inclinaba, ¿no? Y entonces toda la gente se arrodillaba o se inclinaba hasta que él daba la autorización para que se pongan de pie. Pero si en ese momento, donde están todos ahí con la cabeza agacha, él va y levanta el rostro de alguien, es como que está favoreciendo a esa persona, es como que le dice, tú no necesitas inclinarte. Es como un reconocimiento a alguien, pero al mismo tiempo, al hacer eso, está marcando una diferencia entre esa persona y todo el resto. Bueno, acá dice que nuestra fe sea sin acepción de personas, es decir, sin un favoritismo, sin hacer división, sin separar y tratar de una manera a algunas personas y de una manera diferente a otras. ¿Por qué? Bueno, porque Dios mismo no hace acepción de personas. Ahora, para el judío, esto es una enseñanza muy importante. Para nosotros, claro, también lo es, pero para el judío más, porque ellos hacían una gran división. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor tuvo que darle una lección gráfica? Bajó ese lienzo del cielo, no sé si habrá sido un lienzo, una pantalla o un holograma, no sé lo que vio, pero le dice, mate y come. Y él dice, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y él aprende ahí que Dios dice, no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 2, cuando Pablo habla del juicio de Dios y habla de los judíos y de los gentiles, dice, Dios no hace diferencia. Él no hace acepción de personas. No hay una diferencia. Para mí, miren, hoy en día hay una corriente que va diciendo que Dios ama solo a su pueblo y al resto los odia, Dios aborrece. No, Dios no hace acepción de personas. Él es amor. Entonces, no te dejes confundir por esa corriente que dice que Dios solamente ama. Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Él no hace acepción de personas. No es que eligió solo a algunos y a otros los rechaza. Él no hace acepción de personas. Si alguien se pierde, no es por culpa de que Dios no lo eligió. Es por culpa simplemente de que él no quiso creer en Cristo. Jesús dijo, no queréis venir a mí
para tener vida. Y entonces acá les dice, Dios no hace acepción de personas. Ustedes no deben hacer acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación, ahora la palabra para congregación ahí es sinagoga. Uno dice, ¿por qué habla de la sinagoga y no de la iglesia? Bueno, acuérdense que estos eran nuevos creyentes, todavía no se habían fundado iglesias donde ellos iban. Ellos fueron perseguidos de Jerusalén y dice que fueron por las tierras de Judea y Samaria predicando el evangelio. No había iglesias para tener de modelo, así que el modelo que Santiago utiliza es el de la sinagoga que ellos conocían. Y dice, si en la sinagoga entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, así solían entrar los fariseos. La palabra anillo de oro en realidad es dedo de oro, porque se ponían un anillo arriba de otro hasta completar el dedo para llamar mucho la atención. Y cuando dice ropa espléndida, habla de ropa con bordados de oro. Y dice entonces, entra también un pobre con vestido andrajoso. La palabra indica maloliente. Una persona, un mendigo, una persona que entra hasta con mal olor. Y dice, mirás con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Generalmente eran los primeros lugares en la sinagoga. Dice, pero al otro le decís, tú estate allí en pie o siéntate bajo el estrado. En realidad, bajo el estrado no es muy correcta la traducción. Tendría que decir detrás del estrado. Porque bajo sería subsuelo. ¿Cómo sería? No había, el estrado era como esto, no había algo abajo, era atrás. Porque había un cortinado que se paraba ahí un pasillo por donde se podía ir detrás del estrado. Es decir, esa persona pobre, quédate ahí atrás o ponete ahí atrás, pero que nadie te vea. Ahora, el concepto es, dice, estás mirando con agrado al rico y al otro lo despreciás. Entonces dice el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y entonces venís a ser un juez con malos pensamientos. El punto en cuestión acá es cómo juzgamos a las personas, cómo evaluamos a las personas. Jesús dice, Juan 7:24, dice, ustedes juzgan por las apariencias, juzgad con justo juicio. Ahora, este tema de juzgar es un poco complicado. Dice Mateo 7:1, no juzgáis para no ser juzgados. Pero en Juan 7:24 dice, juzgad con justo juicio. ¿Cómo es? ¿Tengo que juzgar o no? Bueno, en Mateo 7:1 el concepto es no condenar para no ser condenados. Es decir, no dan un juicio ahí condenando a alguien, porque me van a juzgar a mí de la misma manera. Pero en Juan capítulo 7 habla de algo que inevitablemente todos hacemos. Juzgar a las personas. Y dice, cuidado, que tu juicio sea justo, no por apariencias. Y entonces, uno puede ver en esos capítulos del Evangelio de Juan cómo la gente juzgaba a Cristo. Por ejemplo, dicen, ¿cómo sabe este letras? ¿Dónde estudió? En otro lugar dice, demonio tiene. En otro lugar dice, de Galilea puede salir algo bueno. Estaban juzgando a Cristo por preconceptos. Estaban juzgando a Cristo por tener una información incorrecta. Decían, nosotros sabemos quiénes son sus padres. No sabían, estaban equivocados. Tenían una información parcial. En otro lugar dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Fíjense que ningún profeta salió de ahí. Dice, nosotros sabemos de dónde Él es, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Eso era una información incorrecta, porque Miqueas dice de dónde iban a venir el Cristo. Lo que quiero decir es que muchas veces juzgamos de mala manera porque tenemos a veces preconceptos, o a veces porque tenemos una información incorrecta, o a veces porque nos parece la apariencia, o a veces porque suponemos y decimos, ¿habrá querido decir esto o aquello? Si uno en esos capítulos de Juan mira, el peor juicio lo hacen los propios discípulos de Jesús. En Juan capítulo 11. Cuando Jesús le dice, Lázaro ha muerto, y me alegro, dice, por vosotros de no haber estado ahí.
Y los discípulos esas palabras la entendieron re mal. Estaban hasta enojados. Uno de ellos dijo, sí, vamos, así morimos nosotros también. Como diciendo, si murió Lázaro y vos estás contento, vamos, así nos morimos todos y vos vas a estar súper feliz. No podían entender cómo Jesús estaba contento que murió Lázaro. Claro, Jesús se refería al milagro que le iba a hacer, a la resurrección y a cómo eso iba a ser una oportunidad para que entiendan que Él es la resurrección y la vida. Pero los discípulos lo malinterpretaron y estaban juzgando a Jesús de mala manera. ¿Ves? El problema acá es cómo yo juzgo a las personas. Dice acá Santiago, te convertís en un juez con malos pensamientos. La palabra en realidad sería mala motivación. Un juez corrupto. Acá en Argentina no existe eso, ¿no? No. Pero ahí había, dice, jueces corruptos. Jueces que tenían una intención de sacar un beneficio. Claro, los ricos decían a estos que no les habían pagado y le dicen, bueno, ¿tenés algún problema? Vamos a juicio. Claro, en el juicio el juez siempre iba a favorecer al rico, porque de esa manera sabía que el rico iba a darle una recompensa. Dice, bueno, a veces nosotros podemos ser jueces con malas motivaciones. A veces juzgamos a las personas de acuerdo a la conveniencia. A veces juzgo a alguien muy duro, porque la verdad no me cae bien. En cambio, con alguien que es mi amigo no lo juzgo tan duramente. En esa manera mi juicio no es justo, es un juicio injusto. A veces juzgo sin dar oportunidad a la persona de que se defienda. A ver, dijo algo y yo interpreto lo que a mí me parece y me enojo. A veces pasa mucho ahí entre un esposo y una esposa. Seguro que dijo esto porque está enojado por tal cosa. Y nosotros le colocamos la intención. Seguro que dijo esto porque... Ahora, es mucho más fácil ir y preguntar. ¿Por qué dijiste esto? ¿Estás enojado? Muchas veces simplemente cuando doy oportunidad a que la persona se explique, se aclara todo. ¿Por qué? ¿Qué quisiste decir con eso? Simplemente una pregunta, pero a veces no nos animamos. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando dice que no se atrevían a preguntarle? A veces no nos animamos a preguntar por temor a una reacción, por temor a no pasar vergüenza. Y a veces juzgamos sin dar oportunidad a que la persona se defienda. Ese es un juicio injusto. Y acá dice, te convertís en un juez con malas motivaciones. Dice, amados hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago no está diciendo acá que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. La verdad es que en esta época tienen que entender que Jesús mismo también dice cuán difícil es que un rico entre al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos confiaban en su riqueza. Entonces decían, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar un sacrificio, yo pago el mejor. El rico no tenía problemas para cumplir la ley. Él podía comprar todos los sacrificios que haga falta y pagar todo lo necesario y dar todos los diezmos. Pero el pobre... Aquí el problema no es el pobre o el rico, dice el reino está prometido a los que le aman. Pero claro, en este momento la mayoría eran los pobres que buscaban la salvación y en cambio el rico era muy difícil. ¿Se acuerdan la historia del joven rico, no? Se fue triste porque amaba las riquezas. Y claro, en este contexto hay que entender que los ricos eran los que se estaban abusando de estos creyentes. Entonces dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? A pesar de que los ricos les estaban arrastrando a los tribunales, no les pagaban, a pesar de eso, aún así los miraban con envidia. ¿Se acuerdan el Salmo 73? Asaf dice,
casi estuve a punto de caer, casi se resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque vi yo la prosperidad de los impíos. Les tuvo envidia. Les tuvo envidia porque ellos, dice, no tienen temor de Dios, hacen lo que quieren, pero les va bien. Y tienen dinero y hacen lo que se les da la gana. Tuve envidia de los ricos. Y dice, yo en vano he limpiado mi corazón. Es decir, ¿para qué me sirve ser santo si al final no tengo plata? Cuidado como miramos a las personas que de pronto se hacen ricas. No tengas envidias de ellos. Dice el Salmo 37, no envidies a los pecadores. Ahora, aquí estos creyentes, dice, estaban tratando injustamente al justo y aún miraban con agrado a los ricos. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre en que fue invocado hacia vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley, como transgresores. Aquí habla de la ley real. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo. Era la ley real, es decir, es el resumen de toda la ley. Amar a Dios resume todos los mandatos que tienen que ver con Dios. Amar al prójimo resume todos los mandatos de la segunda tabla de la ley, los que están para el prójimo. Es la ley real. Dice, si cumplís con eso, haces bien. Pero cuando haces acepción de personas, cometéis pecado y quedás convicto como un transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago utiliza los mismos dos ejemplos que Jesús usó en el Sermón del Monte. Los dos ejemplos que Jesús usó en el Sermón del Monte fue, si en tu corazón te enojas y le dices fatuo a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Y luego, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. Los mismos dos ejemplos. Y Santiago dice, ahora tú dices, yo no cometí adulterio, pero matas. ¿Cuándo matas? Cuando te enojas, cuando insultas al hermano. Y acá está diciendo, cuando estás haciendo acepción de personas, de alguna manera lo estás matando, con la indiferencia, porque lo estás dejando a un lado, porque le negás tu ayuda a esa persona, preferís estar con otro, en tu corazón lo estás matando. Dice, ahora no cometiste adulterio, pero estás cometiendo homicidio, cometés pecado. Entonces, estás siendo transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué manera hermosa de terminar. La misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, ¿qué quiere decir? Mira, en el día del juicio, Dios tendría todo el derecho de condenarme, ¿no? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que está diciendo es, si aún tú tienes razón y ese hermano es culpable y te ha ofendido y ha hecho algo terrible, aún así, la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Aún así, no merece que lo ignores. Aún así, no merece que lo dejes a un lado. Dice, a este no lo saludo más. No. Porque ¿y dónde está la misericordia? De la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, esta palabra triunfa se repite otra vez en Santiago. Y en este otro versículo entendemos más lo que quiere significar. Fíjense, aparece también en el capítulo 3. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué palabra te parece que puede ser? Claro, acá se traduce de otra manera, no se traduce triunfa, pero en griego es la misma palabra. ¿Cuál te parece? Muy bien, no os jactéis, es la misma palabra. A ver, vamos a traducirlo con triunfa. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si te enojaste y estás ahí molesto con alguien y tenés contención, hay pelea ahí en el corazón, ¿qué? No triunfes sobre el otro, no triunfes. Dice, estás enojado con alguien, ahí el marido se enojó con la esposa y comenzó una discusión, hay contención, esa palabra la vamos a ver en detalle cuando lleguemos ahí, porque es tremenda esa palabra. Pero hay pelea, hay una contención, es decir, hay una discusión. ¿Qué es el consejo? No triunfes. El deseo de triunfar a veces me lleva a utilizar cualquier tipo de armas, de dar golpes bajos, de hacer cosas que no son legales. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Ni mintáis contra la verdad. Es decir, a veces puedo recurrir hasta la mentira con tal de ganarle. Y recurro a cosas que supuestamente tendrían que estar perdonadas, pero le digo, sí, pero vos me hiciste esto y me hiciste aquello. Recurro al pasado. ¿No estaba perdonado eso? Recurro a veces a la exageración. Siempre me hacen lo mismo. Pará, siempre. ¿Alguna vez? No. Nunca me escuchás. ¿Alguna vez te habrás escuchado? El asunto es que recurrimos a cualquier cosa, ¿por qué? Porque quiero ¿qué? Triunfar. Quiero ganarle al otro. Y en ese deseo de triunfar me olvido que lo que debe triunfar, ¿qué es? La misericordia. La misericordia debe triunfar. Entonces, no importa si aún es culpable, si aún me ha hecho mal, si aún merecería ser castigado, es justo entonces la oportunidad de ¿qué? De hacer misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darle lo que merece. Dios nos tiene misericordia. Él no nos da lo que merecemos. Y gracia es darte lo que no mereces. Al revés. Gracia es ese don inmerecido. Y misericordia es no te da lo que sí mereces. Y acá dice la misericordia debe triunfar. Merece que no le hable más. Bueno, aplica misericordia. Y seguí mostrándole el amor de Cristo. ¿Ven? La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, Santiago sigue hablando, no corta, y entonces comienza con una porción que es muy importante que esta noche la entendamos bien. Capítulo 2, del 14 hasta el 26, es una porción que tiene su dificultad. Para que entiendas, el mismo Lutero dijo que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia, porque él no podía entender ciertas frases que Santiago dice acá. A ver, ¿se acuerdan? Lutero, él habló de las cuatro solas, se llama. Sola, gracia, solo, Cristo, sola, Biblia, solo, fe. Solo fe. No hace falta obras, no hace falta nada, solo fe. Pero de pronto se encuentra que acá en Santiago, capítulo 2, versículo 24, ¿qué dice? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y Lutero dice, me arruinó las cuatro solas. Yo dije solo fe y acá dice no solamente por la fe. Ahora, realmente hay una explicación para esto. No es que Lutero estaba equivocado y tampoco es que Santiago no debería estar en el canon bíblico, sino que realmente hay una forma de interpretar lo que aquí dice. Tenemos que entender lo que Santiago quiere decir en esta porción. Una porción que es muy usada especialmente, por ejemplo, los católicos, que van diciendo que las obras son necesarias para salvación. Y es muy importante entonces entender cómo poder dar una correcta explicación de este pasaje.
Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A ver, ¿cómo respondemos a eso? ¿Puede la fe salvar? Bueno, sí. Pero acá, esta es una pregunta retórica. Y la respuesta a esta pregunta debe ser no. Absolutamente no. Así se responden las preguntas retóricas. Siempre se responden en forma contraria y contundente. Pablo decía, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Así se responde. Y acá dice, ¿podrá la fe salvarle? No, de ninguna manera. ¿Cómo no? ¿La fe no puede salvar? No, un momento, lee bien. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Podrá esa fe que dice tener, podrá esa fe salvarlo? No. Porque la fe que uno dice tener no es suficiente. A ver, si vas por la calle hoy y vas preguntándole a la gente, ¿tú tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios? El 90% te va a decir que sí. ¿Son todos salvos? No. Esa fe que dicen tener no es necesariamente fe. Ahora, Santiago no va a estar haciendo un contraste acá entre la fe y las obras. Ese no es el asunto. Santiago va a hablar de dos tipos de fe. La fe verdadera, la fe que salva, y la fe profesada, la fe que algunos dicen tener. ¿Cómo descubrimos esto de que Santiago está hablando acá de dos tipos de fe? Bueno, el versículo clave para entender esta porción es el 18. Fíjense. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá hay dos personas discutiendo. Dos personas que están hablando acá. Y dice, a ver, vos decís que no hace falta las obras, vos decís que tenés fe y que con eso alcanza. Bueno, a ver, mostrame tu fe y yo te mostraré ¿qué? Mi fe. Mostrame tu fe y yo te mostraré mi fe. ¿Ves? Acá hay dos tipos de fe, la fe que dice uno y la fe que tiene el otro. Mostrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe. Fíjense que en este versículo no aparece Dios. A Dios no necesito convencerlo de nada. A Dios no le tengo que mostrar nada. Aquí el problema es entre dos personas. Este pasaje no habla de cómo alcanzar la salvación. Este pasaje habla de cómo mostrar tu salvación. Este pasaje no trata de cómo alcanzar la justificación. De eso habló Pablo en Romanos. Acá habla de cómo mostrar tu justificación. Por eso las palabras que a veces son muy pequeñas son muy importantes. Por ejemplo, en ese versículo 24, tan parece contundente, fíjate otra vez, qué palabrita chiquitita es muy importante ahí. Vosotros veis. Dios no está acá. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo veo. Dios no necesita de las obras. Pero yo veo. ¿Cuándo? Cuando yo veo. A ver, una persona me dice, sí, porque yo soy salva, yo voy al cielo. Pero su vida es un desastre. Yo no veo ningún cambio. La verdad, vos seguís en la misma pecado que estabas antes. Yo no veo ningún cambio. No, pero yo voy al cielo. Y viene acá a la iglesia y te dice, y yo quiero participar de la cena. Yo lo miro y digo, ¿pero realmente vas al cielo? Sí, yo tengo fe. Bueno, déjame ver tu fe. Déjame ver tu fe. ¿Ves? El asunto es, Dios sabe quién es salvo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, dice, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Dios no tiene dudas. Dios no está en conflicto. A ver, ¿será salvo? No, Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe perfectamente si esa fe fue genuina. El problema es que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos quién es salvo y quién es no.
¿Se acuerdan que Jesús dijo que hay trigo y hay cizaña? ¿Y se acuerdan que los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que nosotros saquemos la cizaña? ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no. Ustedes van a hacer un lío bárbaro. Ustedes van a arrancar trigo con cizaña juntos. Claro, si yo tengo que ir a la iglesia y empezar a sacar, a ver quién es salvo y quién es no, voy a hacer un lío porque juzgo mal a las personas. Porque a veces digo, no, vos andate, vos no sos salvo. Por ahí me estoy equivocando. Y al otro lo dejo y en realidad está más perdido que... Yo no tengo la misión de separar trigo y cizaña. Dejá que eso lo hagan los ángeles, dice. ¿Sabes? Acá estos creyentes estaban en una situación en la que no se podían conocer entre todos. Acordate, eran más de 20.000 personas. Y de pronto habría personas que no eran verdaderamente salvas. Solamente para ilustrar Hechos capítulo 8, dentro de los samaritanos había uno, Simón el Mago, que se había bautizado, que estaba siempre al lado de Felipe, y sin embargo no era salvo. Y Pedro, que tuvo un poco más de discernimiento, pudo ver que él todavía no había conocido a Cristo realmente, que se había unido a ese grupo por otra motivación. Acá de pronto empiezan a debatir, porque había algunos que estaban con una corriente que era contraria a la ley, se llamaban antinomianistas, es decir, contra la ley. Ellos decían, estaban cansados de toda la enseñanza, ¿se acuerdan lo que dijimos el domingo de los fariseos? Y dijeron, ya está, aceptamos a Cristo, no necesitamos más nada. No hace falta cumplir la ley. Podemos vivir como querramos. Ya la ley no corre más. Y entonces podían cometer cualquier tipo de pecado, total, decían, total, no pasa nada. De pronto, esta corriente estaba infiltrándose en la iglesia y Santiago dice, para un momento. Yo quiero ver tu fe. Yo quiero ver tu fe. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para mostrar tu fe sin tus obras? Sin hablar. Solo con tu vida. ¿Cómo haces? A ver, envasame un poquito de fe en un frasquito. No se puede. No se puede. Yo necesito ver tu fe y para verlo necesito verlo en la vida. Necesito verlo. Mostrame tu fe. Yo te muestro mi fe a través de mi vida, de mis obras. No está hablando acá de cómo alcanzar la salvación. Ya hay pasajes clarísimos en la Escritura, como por ejemplo en Gálatas cuando dice, por las obras ninguna carne será justificada jamás. Dice, jamás. Ni en el Antiguo Testamento era por obras, ni será por obra en la tribulación, ni en el milenio, jamás. Nunca la salvación se alcanzó por las obras. La salvación siempre es por la fe. Así que, por supuesto, no habla de cómo ser salvo, pero habla de cómo yo puedo mostrar mi salvación. Muéstrame, la palabra muéstrame aquí es clave. Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe. Entonces, vamos a ir con esa base viendo versículo por versículo. En el versículo 14 la pregunta era, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿qué provecho trae? La palabra provecho, ¿qué beneficio práctico trae? Y entonces viene un ejemplo. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y ahí repite la palabra, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿qué beneficio le da a esa persona? Ninguno. Tiene una necesidad y tú le dices, anda que yo tengo fe, anda. ¿De qué me sirve? ¿Qué aprovecha? Es decir, ¿qué beneficio me da esa fe? Si no me da lo que necesito para el cuerpo. Es interesante que Juan utiliza el mismo ejemplo en 1 de Juan capítulo 3. Solo que en lugar de hablar de la fe, Juan habla del amor. Y habla del mismo ejemplo. Si viene un hermano y tiene necesidad. Esto era muy común en ese momento. Acordate que estaban esparcidos, pobres. Y de pronto van a la casa de un creyente que
por ahí había conseguido alimento y casa y vienen y decían, no te recibo. ¿Cómo puedo mostrar mi fe si no recibo al hermano? Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense bien la expresión. No dice que la fe puede morirse. La fe es muerta, dice, en sí misma. Es decir, nunca tuviste una fe viva. Nunca tuviste una fe real. Nunca tuviste una fe genuina, esa fe que salva. Esa es una fe muerta. Es decir, es una fe que no es que se murió, nunca vivió. Es una fe improductiva. Es una fe que no da fruto. Es una fe estéril. Es una fe que no aprovecha de nada, no vive. Lo que está diciendo es el verdadero creyente va a mostrar frutos en su vida. El verdadero creyente va a manifestar esa salvación, va a dar frutos y esto va a ser de beneficio. Siempre los frutos son de beneficio a alguien que puede comer de ellos. Y el verdadero creyente va a dar frutos en su vida, frutos que van a alimentar a otros, que van a ayudar a otros, frutos que van a mostrar esa salvación. Y entonces dice, el versículo 18, ya vimos, el clave, una discusión entre dos personas, dos tipos de fe, la fe falsa, la fe profesada y la fe genuina. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Está diciendo, la fe no es mera credulidad. No es simplemente la creencia. Cuando dice tú crees que Dios es uno, esa era la declaración de fe del judío. La declaración de fe del judío es de Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Dice, tú crees que Dios es uno, te felicito, muy bien. Tenés una buena doctrina, qué bien. Y los demonios también saben que Dios es uno solo. Y eso no los salva. Tener una buena doctrina no es suficiente. Tener una creencia en la que uno dice, sí, yo creo todo, yo sé que Jesús murió en la cruz, resucitó, podés haber aprendido todo eso desde chiquito. Eso no necesariamente te hace salvo. Hay un detalle que le agrega ahí. Dice, los demonios también creen, pero le agrega algo. ¿Qué más hacen los demonios? Tiemblan. No solo, ese creer, los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo indirectamente es, vos creés y no temblás. A ver, temblar es tener temor de Dios. Los demonios temían, ¿se acuerdan cuando Jesús se presentaba, no? No nos atormente, decía. Los demonios creen y tiemblan. Hay algunos que dicen creer y no tiemblan. Dicen que creen en Dios, pero en su vida no tienen temor de Dios. ¿En qué clase de Dios creen? ¿Qué clase de Dios creen que no tienen temor de nada? Que piensan que pueden vivir como se les da la gana y que nunca van a pasar nada, ni van a tener que ir a un juicio, ni van a rendir cuentas. Dice, ¿te das cuenta que tu forma de vivir demuestra que realmente no crees? Porque si realmente creyeras, temblarías. Si muchas veces el temor de Dios nos muestra si un creyente tiene verdadera fe. Dice después, 20, mas quieres saber, hombre vano lo llama, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El primer ejemplo, va a dar dos. El primer ejemplo, el de Abraham. Y le dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Uno dice, pero esto se contradice con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4. Porque en Romanos 4 dice que Abraham fue justificado por la fe. Y acá dice, no fue justificado por las obras.
No, un momento. Acá está hablando de cómo se demostró la fe de Abraham. Fíjense, en el versículo 23, él dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pasaron 40 años desde que Abraham, se dice este versículo en Juan capítulo 15, que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, hasta Génesis capítulo 20, donde Abraham intenta sacrificar a Isaac. 40 años antes, Dios ya había dicho que Abraham era justo, que la fe de Abraham lo había justificado, que Abraham creyó y le fue contado. Esa palabra le fue contado, fue anotado en el libro, es un término contable. Y dice, le fue imputado ahí, le fue contado que era justo. Ya está. Para Dios, ya está. Eso no puede cambiar. Ahora, después de que dijo eso, yo dije Génesis 15, no, Génesis 12, después de que dijo eso, la fe de Abraham fue muy inestable, ¿no? Porque el capítulo siguiente, ¿a dónde va Abraham? Se va a Egipto. Egipto era el mundo, es como decir, se fue al mundo. Y ahí estando en Egipto, uno dice, pero ¿dónde está tu fe, Abraham? Pero había hambre en la tierra, y bueno, no creías que Dios te puede proveer, ¿por qué te fuiste a Egipto? Y ahí en Egipto, ¿se acuerdan que se dio cuenta que tenía una esposa linda? Por lo menos en un momento se dio cuenta, ¿no? Que tenía una esposa linda. Y le dice, vos decís que sos mi hermana, porque si no me van a matar a mí. Pará, ¿y la fe dónde está? ¿No crees que Dios te puede cuidar? Vos decís que sos mi hermana. ¿Eso era la forma de Dios? No. Mintió Abraham. Ahora, vuelve de Egipto. Unos años después, vuelven otra vez a Egipto. Uno dice, Abraham, ¿no aprendiste nada? Otra vez te vas al mundo. Y por segunda vez le dice a la esposa, otra vez, decís que sos mi hermana. Pará, Abraham, ¿no aprendiste? Escúchame, ¿viste cuando en la escuela reprobaste un examen y te toman otra vez el recuperatorio? ¿Otra vez lo vas a dar mal? ¿Otra vez vas a hacer no aprendiste nada la vez pasada? Otra vez falla. Y uno dice, ¿dónde está la fe de Abraham? ¿Este es el padre de la fe? ¿Y después qué pasa? ¿Se acuerdan? El hijo de la promesa no venía. Y Sara le dice, ahí tenés a Agar. ¿Sabés? A Agar la trajeron de Egipto en esos viajes. Y entonces Abraham tiene un hijo con Agar. ¿Y dónde está la fe? Eso era el recurso humano. Así decían, esa era la salida humana. Cuando uno no podía tener hijos, porque la esposa era estéril y para no perder la herencia tenía un hijo ahí con la esclava. ¿Vas a recurrir a la forma del mundo, Abraham? ¿Dónde está la fe? Dios no te prometió eso, Abraham. ¿Y la fe dónde está? ¿Te das cuenta que uno puede decir, Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero hasta ese momento el único que vio la fe de Abraham, ¿quién fue? Dios. Porque yo no la veo. Pero llega Génesis capítulo 20, Abraham va a sacrificar a Isaac. Y le dice a los siervos, iremos, subiremos al monte, adoraremos y volveremos. Ahí está la fe de Abraham. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abraham creía que Dios podía resucitarle a su hijo de entre los muertos, de donde en sentido figurado realmente lo volvió a recibir. Y Abraham sube al monte para matar al hijo, confiando en que Dios se lo podía devolver entre los muertos. Ahí veo la fe de Abraham. Y ahí digo, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y entonces se cumplió la Escritura. Esa palabra se cumplió la Escritura, se verificó la Escritura. Se verificó lo que estaba escrito 40 años antes. Se demostró la Escritura, también se puede traducir. Se demostró la Escritura. Se puso en evidencia lo que dice la Escritura, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, en ese momento se puso en evidencia que la fe de Abraham era una fe
genuina. Por eso en el versículo 22, ¿cómo dice? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿No ves? Dios no necesitaba verlo, pero nosotros sí. ¿No ves? El problema acá no se trata de si Abraham fue salvo en ese momento. No, un momento. La salvación de Abraham ya estaba escrita 40 años antes, pero ahora se manifestó. Ahora, la salvación era por la fe, pero dice que ahora, con esto que Abraham hizo, llegó a ser llamado como amigo de Dios. Amigo de Dios. Mira, todos podemos ser salvos acá esta noche, pero ¿somos todos amigos de Dios? No es lo mismo, No es lo mismo. Porque en el capítulo 4 va a volver a hablar del tema de la amistad. Y ahí dice, ¿no sabés que si sos amigo del mundo, te haces qué? ¿Enemigo de Dios? Ahora, soy salvo, soy hijo de Dios, pero la cuestión de la amistad pasa por otro lado. Abraham en esos años era amigo de Dios. Cuando se fue a Egipto, cuando mintió con la esposa, cuando tuvo el hijo con Agar, ¿era amigo de Dios? Era salvo, pero era amigo de Dios. Pero ahora en Génesis 20 dice, ahí fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes? Dios te lleva en la vida por un camino hacia el propósito sublime, que es llegar a ser amigo. Porque cuando Dios nos creó con el deseo de tener comunión con nosotros, con el deseo de que podamos ser amigos, es decir, de que el hombre pueda tener esa relación de amor con Dios. El pecado fue lo que estorbó esto y nos separó de Dios. El primer paso para restaurar esto es la salvación. Ahora soy salvo, sí, pero todavía sigo siendo amigo del mundo. Y Dios dice, y te va llevando por un camino en el cual te va poniendo pruebas como esto, porque Génesis 20 dice, son las primeras palabras del capítulo 20 de Génesis. Probó Dios a Abraham. Y probó Dios a Abraham. La prueba no es para la salvación, pero sí para llegar a una relación de amistad con Dios, a una relación donde pueda disfrutar de la comunión con Dios. Y a veces Dios en ese camino tiene que llevarnos por distintas experiencias para que lleguemos a esa relación que Dios busca con nosotros, una relación de intimidad, una relación de amistad. ¿Sabes? La lección acá es que Abraham tuvo que vivir por distintos años de caminar en la fe hasta que su fe llegó al punto perfecto, al punto de ser amigo de Dios. Se cumplió la Escritura, se verificó la Escritura y fue llamado amigo de Dios. Vamos a tomar el intervalo ahora porque se nos fue ya el primer periodo y luego terminamos lo que queda de este capítulo y vamos a dar oportunidad para preguntas, porque en este caso quisiera que si hay preguntas la pueden hacer, no quiero que queden dudas sobre un tema tan delicado como este. Y si nos da el tiempo, después entonces vemos la primera parte del capítulo 3, porque a partir de hoy acuérdense que tenemos que ver un capítulo y medio por día para llegar a terminar el 5.